Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta aula infantil de este colegio. Lo primero es agradecer al Colegio Sagrado Corazón de los Agustinos que nos haya recibido, que nos haya enseñado las instalaciones. Y quiero felicitarles, primero, por su nivel educativo, por su trazabilidad desde las escuelas infantiles, las aulas infantiles, hasta primaria, secundaria, por ser un colegio bilingüe y por tener, sin ninguna duda, un nivel educativo de los primeros niveles educativos, no solamente de la ciudad y la provincia de Guadalajara, sino del conjunto de Castilla-La Mancha. Le quiero agradecer también a la alcaldesa su presencia y le agradezco además la doble felicitación que me ha hecho. No sé si ustedes se dieron cuenta que dijo: le damos las gracias al presidente Feijóo y al presidente Núñez por su presencia, lo cual yo se lo agradezco mucho, pero entiendo que la tengo que compartir con el presidente Núñez de Castilla-La Mancha, que es el presidente de nuestro partido en la comunidad autónoma. Mis compañeros, tanto el vicesecretario de Educación y de Igualdad como el presidente del partido en Ciudad Real, en Guadalajara, hemos querido venir aquí para testimoniar un compromiso. Este es el primer acto sectorial del Partido Popular a nivel nacional. Y lo queremos hacer aquí, donde comienza todo, en la educación infantil, en la educación de 0 a 3 años. Y lo queremos hacer aquí porque los problemas reales que afectan a la gente. Los problemas reales de las familias, de los padres, de las madres, pues es el trabajo, la vivienda, la educación de sus hijos, el acceso a la sanidad. Estos son los problemas que entiendo que los políticos tenemos que resolver y dar respuesta. Estos son los problemas de los que yo creo que tienen que ocupar la agenda política en España. Y lamentablemente, actualmente, no es así. No es así porque la tensión política, la división desde el Gobierno con el conjunto de las fuerzas políticas, la confrontación permanente, imposibilitan que los españoles tengan cada vez más respeto por los políticos, y yo lo lamento, porque entiendo que la política no es la política nacional que está llevando el Gobierno de España y que está trasladando a través de ustedes a las familias y a las casas de los españoles. Los españoles se preguntan por qué, pagando más dinero que nunca y teniendo más deuda pública que nunca, tenemos unos servicios públicos que funcionan peor. ¿Por qué, pagando 155.000 millones más de impuestos al año, o habiendo subido la deuda pública 488.000 millones de euros, un 40% desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, por qué tenemos unos servicios públicos que funcionan peor? ¿Por qué, pagando más y debiendo más, tenemos más pobreza que nunca? ¿Por qué, pagando más y debiendo más, tenemos la mayor pobreza infantil de toda la Unión Europea? Y estas son, entiendo, las cuestiones que los políticos tenemos que responder. Yo quiero decirles que cuando un español te pregunta en la calle: oye, ¿dónde van mis impuestos? ¿Dónde va mi dinero? ¿Por qué debo tanto dinero? Quiero decirles que no comparto las políticas del Gobierno. Y tampoco comparto los compromisos de un presidente de Gobierno que los incumple. En el año 2019 el señor Sánchez dijo que las escuelas infantiles en España serían gratuitas. 6 años después, el Gobierno no cofinancia la gratuidad de las escuelas infantiles. Y los españoles lo que sí ven es para lo que hay dinero y para lo que no. ¿Hay dinero para controlar una empresa como Telefónica 2.000 millones de euros? ¿Hay dinero para contratos millonarios de productoras y de periodistas en Televisión Española para controlar los medios? ¿Hay dinero para contratar a más de 500 asesores en el Palacio de la Moncloa? ¿Hay dinero para duplicar el presupuesto del CIS y así hacer encuestas que benefician al Gobierno? Pero no hay dinero, por ejemplo, para dotar la ley ELA para los pacientes de ELA, que hemos aprobado en Cortes, y no hay dinero para la conciliación. Hay dinero, y lo hemos visto esta semana, para que el Gobierno controle las empresas
las televisiones y contrate asesores. Hay dinero para el control del gobierno y para el independentismo, pero para los españoles solo hay excusas. La presencia hoy aquí de mis compañeros y la mía es una presencia muy clara. Tenemos un compromiso con la conciliación y hemos presentado un proyecto de ley de conciliación que está bloqueado en el Congreso de los Diputados. Tenemos un compromiso dentro de la conciliación de la gratuidad de todas las escuelas infantiles de 0 a 3 años que ha de ser cofinanciada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El señor Sánchez lleva 6 años incumpliendo la promesa. Yo les aseguro que no tardaré 6 años en cumplir mi promesa, sino que la haré en cuanto los españoles nos den la posibilidad de gobernar nuestro país. Y como no vengo aquí simplemente para hacer promesas, sino para acreditar que lo que digo me lo creo, efectivamente, como decía Paco Núñez, en la primera comunidad autónoma donde todas las escuelas infantiles son gratuitas desde hace años es la comunidad autónoma gallega y lo conseguí siendo presidente de Galicia. Hoy, otras comunidades autónomas del Partido Popular, como Castilla y León, como Valencia, como Aragón, como Murcia y otras, están o bien garantizando el 100% de 0 a 3 años de la gratuidad o bien empezando por tramos a garantizar esa gratuidad. En eso es lo que creo y eso es lo que practico y por eso les vengo a decir que si me comprometo, lo cumplo. Me comprometí en Galicia, lo cumplí. Y hace más de 4 o 5 años que todas las escuelas infantiles en la comunidad gallega son gratuitas. Y creo que es importante en Castilla-La Mancha también mandarle un mensaje a todas las madres y a todos los padres, a todas las familias, que educar a un hijo de 0 a 3 años no puede ser un problema económico, que no puede ser una carga económica, que no podemos distinguir entre aquel que tiene renta para mandar a su niña, a su niño a una escuela infantil y aquel que no la tiene y lo tiene que atender en casa y, por tanto, muchas veces imposibilita poder trabajar. Insisto, la gratuidad de las escuelas infantiles no es solo un compromiso del Partido Popular, es un hecho que estamos poniendo en práctica en las comunidades autónomas donde gobernamos. Necesitamos el 50% de cofinanciación que le pedimos al Estado y yo lo pondré. Finalizo ya diciéndoles que me parece que la política tiene que volver otra vez a los asuntos de la gente, que tiene que volver a dar respuestas a los problemas de la gente. Que el problema de la vivienda, el problema del funcionamiento de los trenes, el problema de la conservación de las carreteras, el problema de las listas de espera por falta de profesionales en la sanidad, los problemas de no tener dinero suficiente para poder conciliar y, por lo tanto, parar la sangría de natalidad que tiene España, son problemas a los que nos tenemos que dedicar. Y me comprometo. En primer lugar, me comprometo a que mi Gobierno apruebe los presupuestos del Estado. Me comprometo a que jamás el presidente del Gobierno ni ningún ministro de mi Gobierno descalifique a los jueces y ataque a la independencia judicial. Me comprometo a no interferir en los medios de comunicación ni a fichar personas que lo único que hacen es criticar a la oposición. Me comprometo a que el dinero de los españoles es del conjunto de los españoles y me comprometo a que no se financie ni mi investidura ni mi presencia en el Gobierno con el dinero de los castellano-manchegos o el dinero del conjunto de los españoles en beneficio de los partidos separatistas. Yo me comprometo a volver a la política real y por eso quiero venir en este primer acto al lugar real, que es el lugar donde una niña y un niño empiezan a tener sus primeros contactos con el lenguaje, sus primeros contactos con otros niños y niñas, sus primeros contactos con la música, sus primeros contactos con el deporte, en definitiva, donde empieza todo. Y todo empieza aquí. Todo empieza en la educación. Sin educación no hay igualdad. Y como la educación no se puede comprar, ni se puede heredar, tenemos que invertir más que nunca
en educación. Y por eso la gratuidad de las escuelas infantiles no solo es un compromiso político, es un compromiso personal. Nada más. Muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, estoy a su disposición. ¿Qué tal, presidente? Muy bien. Le quería preguntar, lo primero, ¿por qué no acude usted mañana, viernes, a esa apertura del año judicial? Porque ayer, en primer lugar, unas fuentes del Partido Popular nos hablaron de que tenía usted un compromiso con Isabel Díaz Ayuso en un acto del PP de Madrid, pero luego sí que nos insistieron en que usted no iba por la situación del fiscal general del Estado, que está procesado, y también por el ataque del Gobierno a los jueces. ¿Cuál es el motivo concreto por el que usted no acude mañana? Félix Bolaños está diciendo que su ausencia es una desconsideración ante el rey Felipe VI, y también me gustaría saber si usted informó a la Casa Real en primer lugar de que usted no iba a ir a esta apertura del año judicial. El motivo. El ataque, Bolaños dice que es una desconsideración ante el rey, y si usted avisó a la Casa Real. Esas tres cuestiones. Gracias. Si hay un ministro que de forma continuada y constante es desconsiderado con los jueces, pues es el señor Bolaños. Por tanto, que el señor Bolaños sea desconsiderado con el jefe de la oposición es lo normal, porque es desconsiderado con los propios jueces, con ataques constantes y descalificaciones constantes y injerencias constantes en el Poder Judicial. Mire, nosotros hemos sido invitados en el mes de julio a este acto, por cortesía del Consejo General y del Tribunal Supremo, y una vez que recibimos la invitación, unos días antes o unos días después, surge la decisión del Supremo de investigar y, por lo tanto, procesar al fiscal general del Estado. Y ya el 30-31 de julio le comunicamos al Tribunal Supremo, que nos invitó, que no entendíamos que no procedía nuestra presencia en ese acto. Adicionalmente, propusimos la fecha del inicio del curso político en Madrid este día, que es en el día de mañana. Por tanto, las dos cuestiones, pero fundamentalmente, estructuralmente, obviamente hay una decisión que entiendo que es una decisión coherente. Lo primero que quiero trasladar es mi absoluto respeto. Lo he tenido siempre, lo tengo ahora y lo seguiré teniendo a Su Majestad el Rey, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al conjunto del Poder Judicial. Y por esta propia lealtad y respeto al Poder Judicial y al jefe del Estado, entiendo que mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del Gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral, es decir, si le sientan o no en el banquillo. Eso es una anomalía jurídica que no podemos aceptar y, por tanto, no podemos considerar normal lo que es excepcional. No ocurre en ningún país de Europa el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar y lo hago, insisto, desde el respeto absoluto al Poder Judicial. Creo que presto mejor servicio, levantando mi mano, mostrando mi disconformidad con los ataques permanentes del presidente del Gobierno a los jueces y con el procesamiento del fiscal general del Estado, que se va a dirigir a los magistrados que le están investigando y a lo mejor a los que le van a juzgar, eso creo que es un mejor servicio a la independencia del Poder Judicial y a la despolitización de la justicia. Mire, lo que estábamos viviendo en España no lo hemos vivido jamás. Por primera vez en nuestra historia, el presidente del Gobierno está difamando a los jueces e interpone querellas ante un juez, uno de los jueces que está investigando a su familia. Por primera vez, los informes del Estado de Derecho de la Unión Europea ponen a España como uno de los países en los que está en riesgo la independencia del Poder Judicial. Y por primera vez tenemos un fiscal general del Estado investigado que tiene el coraje de ir al curso judicial
tomar la palabra y dar doctrina sobre la independencia y sobre la persecución de los delitos una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo. Y, por supuesto, yo lo hago. No tengo ninguna duda al respecto. Entiendo que tengo que hacerlo y por eso lo hago. Y, por último, concluyo. Oiga, dentro de las funciones constitucionales del jefe de la oposición no es asistir al inicio del curso judicial, no hay ningún mandato constitucional. Es una cortesía que yo le agradezco, que he ido los 3 últimos años y que seguiré yendo en el futuro, salvo que mi presencia pueda convalidar una situación absolutamente excepcional como la que está viviendo en este momento la justicia española. Es que hace unos minutos, cuando venía en el coche de Madrid a Guadalajara, las asociaciones de jueces y fiscales han pedido que el fiscal general no vaya mañana al inicio del curso político. Oiga, no es el jefe de la oposición, que también son los fiscales y los jueces que piden que el fiscal general no vaya mañana al inicio del curso político del Tribunal Supremo. En fin, esta es mi posición y, como comprenderá usted, es una posición medida, comunicada a la Casa y comunicada desde el mes de julio al Tribunal Supremo, en definitiva, a la autoridad judicial que me invitó, a la que le agradezco esa invitación y que siempre la atenderé, salvo en un supuesto excepcional como este. Y esto es un supuesto no excepcional, excepcionalísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Al hilo de lo que acaba de comentar, no sé si en esa comunicación los jueces se mostraron comprensivos y qué opina de la posibilidad de que puedan promover algún tipo de boicot mañana, dada la presencia del fiscal general. Y, en segundo lugar, aprovechando que estamos en Castilla-La Mancha, no sé si se ha comunicado o piensa hacerlo de alguna forma con el presidente de esta comunidad, Emiliano García Paje, dado que se habla de la posibilidad de que se sume algún tipo de frente con las comunidades del Partido Popular en contra de la quita de la deuda. Gracias. Mire, el malestar de la Judicatura y de la Fiscalía Española es constante y continuo, no viene solo por el inicio del curso judicial. Lo que nadie podía pensar es que si el fiscal general no tiene la decencia de dimitir, que el presidente del Gobierno no le cese. Eso nadie podía pensarlo. Y que el fiscal general investigado se dirija para pedir independencia y rigor en la aplicación de las leyes a los mismos magistrados que le están investigando y que a lo mejor le van a juzgar. Por tanto, la desafección, la incomodidad de magistrados, jueces, fiscales es constante y continua. Insisto, esta misma mañana he visto cómo jueces y fiscales insisten en que el fiscal general no se presenta mañana al inicio del curso judicial y yo lo comparto al 1000%. Sobre el tema de la quita y el posicionamiento del presidente de Castilla-La Mancha, mire, la quita de la deuda es una mentira y es un chantaje. Es una mentira por varias causas. La primera, porque no hay ninguna quita de deuda. Las comunidades autónomas que gestionaron con más rigor van a tener que pagar a aquellas que gestionaron con menos rigor. Los ciudadanos de una comunidad autónoma que han tenido gobiernos más rigurosos van a tener que pagar la deuda de otros ciudadanos de comunidades autónomas que tienen gobiernos menos rigurosos. Eso es justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Por tanto, no nos quitan ninguna deuda. La deuda que tiene usted como madrileña, ahora la tendrá como española y tendrá que pagar, no sé si usted es madrileña, me da igual, castellano manchego, castellano leonesa, por tanto, no hay ninguna quita, eso es falso. La siguiente falsedad es que ese reparto de quita es un reparto correcto, también es falso. Cualquier criterio que se utilice para la quita se acredita que este que se ha utilizado beneficia a la comunidad autónoma y a los partidos que gestionan la comunidad autónoma que mantiene al gobierno. Me refiero a los partidos que están dentro de la gobernabilidad de la Generalitat catalana. Y oiga, la tercera cuestión que usted se puede imaginar es si era tan buena la deuda, ¿por qué no se llevó en el programa electoral? Esto simplemente es un chantaje
que imponen los independentistas para que el señor Sánchez pueda seguir siendo presidente de gobierno. Y ya la última referencia. Mire, la quita de la deuda es la primera fase previa al sistema de financiación separatista que está negociando el separatismo con el Gobierno de España. Por tanto, esto es una mentira, es un chantaje y el presidente de Castilla-La Mancha tendrá que explicar si está dispuesto a que los ciudadanos de Castilla-La Mancha financien las deudas que generaron gobiernos separatistas. Y le corresponde a él posicionarse al respecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que hemos visto que va a hacer es que va a apoyar al señor Sánchez y a que esta deuda perjudique a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y beneficie a los gobiernos separatistas. Se aparta, pues, de un planteamiento de rigor y de coherencia que en otras ocasiones le he escuchado al presidente de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.